Gestión de residuos sólidos. La gestión de residuos es un conjunto de acciones que permite recoger y trasladar desechos de diversa índole para posteriormente reubicarlos en lugares con infraestructura y tecnología adecuada, que permita llevar a cabo procesos de recuperación para posteriormente reintegrarlos a la industria en forma de materia prima, o por otro lado, eliminarlos para evitar un impacto nocivo en el ecosistema. Ya separados, los posibles tratamientos para los residuos varían en función de su composición y propiedades. Pueden pasar a diferentes fases como recogida. Esta fase se basa en el transporte de puntos específicos de depósito hasta lugares en donde el proceso de tratamiento empieza a cobrar forma. Se clasifica en dos tipos: recogida globalizada y selectiva. La recogida globalizada de residuos se realiza sin que exista separación alguna entre plásticos, metales o desechos orgánicos, entre otros. Es también la más común en la región. La recogida selectiva se realiza por categorías, es decir, con una previa clasificación de residuos. Este proceso de recolección cumple con los estándares esperados en función de factores como el nivel de educación ambiental y conciencia ciudadana. La recolección de desechos guarda cierta complejidad, por lo que se han implementado varias formas para llevar a cabo el proceso. Tenemos tres tipos de recogida como ejemplo. Por medio de vehículos, la cual es la forma empleada más habitual. Pueden usarse camiones especializados con mecanismos hidráulicos compactadores, como también camiones recolectores convencionales. La recogida neumática requiere de una mayor inversión inicial, pero se rentabiliza con una menor inyección de capital a la paga de personal para el transporte y la clasificación. La infraestructura es subterránea y lleva los residuos mediante ductos. Este sistema fue creado y mayormente utilizado por los países nórdicos. La recogida informal. Este es en definitiva el método más preocupante, pues genera inestabilidad en el sistema de recolección, no solo por la planificación municipal, sino también por la precariedad a la que están expuestos los recolectores durante la actividad, pues no tienen relación directa con las entidades recolectoras oficiales. Fase de transporte. Los residuos posterior a la recolección llegan a estaciones de transferencia, en donde se almacenan por periodos cortos de tiempo hasta que sucede el proceso de clasificación o reorganización. Llegado a este punto, se compacta en bloques los desechos y sucede la etapa de transporte, que consiste en llevar los residuos ya separados a las plantas de tratamiento. El transporte es efectuado con vehículos de gran capacidad, ya sea vía terrestre o en algunos casos marítima o fluvial. Fase de tratamiento. Esta es la etapa final y quizás la más importante, debido a que aquí se define la posible reutilización de los residuos. En el caso del papel o derivados, al igual que el vidrio, se dirigen directamente a las plantas recicladoras, mientras que los envases deben separarse considerando su naturaleza. Aun cuando el proceso de recolección es selectivo, se realiza nuevamente una clasificación de residuos para una separación final, debido a los errores que pueden cometer las personas en el momento de la separación en casa. El proceso de recolección puede tomar diversos sistemas, por ejemplo, los metales férricos por medio de campos magnéticos, el papel, plástico y vidrio mediante el triaje manual o selección manual. Ya separados, los posibles tratamientos para los residuos varían en función de su composición y propiedades. Pueden pasar a diferentes fases como reciclado, en el cual la transformación se da mediante técnicas físico-químicas o mecánicas para crear nuevas materias primas a partir de materiales usados o desechados. Valoración energética. Es un proceso de reducción de volumen en el que se genera pequeñas cantidades de residuos a medida que se produce energía. Vertedero controlado, cuyo procedimiento es el más simple, barato y también el más utilizado de eliminación de residuos sólidos urbanos. Básicamente es un depósito de residuos controlado bajo tierra. Consumidor responsable. ¿Cómo hacerlo? Pues debido a la globalización y la facilidad de adquirir recursos o materiales en nuestra región, tendemos a caer en el consumismo, por lo que también es fácil derrochar recursos, y aún mucho más sin utilizar técnicas que permitan recuperar parte de la materia prima empleada. Según la IRR, Iniciativa Regional de Reciclaje, apenas el 3% de las 540.000 toneladas de basura diarias en América Latina son recicladas. Estas son cifras problemáticas, aún más cuando el 80% de reciclaje se debe a los recicladores informales y no a la ciudadanía. En palabras reducidas, no existe cultura de reciclaje. La respuesta al interrogante inicial consiste en responder las siguientes preguntas al realizar alguna adquisición. ¿De qué está hecho? ¿Lo necesito? ¿Puede reciclarse? ¿Cuánto cuesta y cuánto dura? ¿Estoy totalmente seguro de que lo necesito?
Finalmente, la decisión está en nuestras manos. Mejorar el mundo con pequeñas acciones es muy posible si alimentamos la conciencia ambiental que debemos desarrollar a tiempo para cuidar este planeta, nuestro único hogar.